1:10. Buenas noches, amigos. Todos hemos quedado consternados en esta semana para la historia. Semana dramática, que duda cabe. Hay que decir que a nosotros, los occidentales y más los latinos, pienso que nos ha sorprendido de forma casi sobrehumana la dignidad ante el desastre, el aplomo de muchos de los japoneses que han asomado su mirada a las televisiones de todo el mundo. Nos hemos quedado como alucinados ante su discreción, ante incluso la sensación de que era algo que les deparaba el destino y que lo asumían. Por supuesto, nuestro pensamiento está ahora mismo, a estas horas, con esos liquidadores, porque ya hay que hablar así, que están enfrentándose al peligro invisible, fantasmagórico, que duda cabe, de la radiactividad, y que están intentando, imagino, no solo salvar a su país, a Japón, sino al resto de la humanidad. Veíamos imágenes de personas que habían sobrevivido durante 2 o 3 días. Veíamos personas que intentaban hacer un esfuerzo por no llorar. Todo esto era muy sorprendente. Hacíamos el cálculo dramático y trágico de imaginar una catástrofe de estas magnitudes en otro país, por ejemplo el nuestro. Ha ocurrido, ha pasado en otros lugares, y hemos visto las reacciones a los 2 o 3 días de la gente, casi matándose entre ellos, y considerando esto como algo próximo a lo natural, sacando los peores instintos del ser humano. ¿Por qué no ha pasado eso en Japón? ¿Qué tienen los japoneses? ¿Será a la raíz del sintoísmo? Esa religión animista que hace respetar a los árboles, las plantas, las piedras, los animales, pedir permiso ante una muerte, considerar que lo que importa es la armonía del grupo y no el individuo, pensar que estamos siendo sometidos a fuerzas que escapan a nuestro control y asumirlo. Esto desde luego en el siglo XXI es extraño. Y yo he recordado que hace 15 años ya, como pasa el tiempo, tuve la oportunidad de trabajar con la televisión a cuya señal hemos estado todos enganchados hasta hoy, la NHK. Hace 15 años el equipo de grandes reportajes de la NHK se dirigió tanto a mí como al compañero en aquel entonces Lorenzo Fernández para hacer un reportaje sobre las célebres caras de Belmez. Y os aseguro, amigos, que la imagen de los 7 integrantes de aquel equipo, con unos medios increíbles, espléndidos a todos los niveles, educados hasta casi sorprender. Cuando llegaron a la famosa Casa de las Caras que estáis viendo ahora mismo y que todos conocéis, el director general de la NHK Europa, que era el encargado de ese reportaje, se postró en una sensación como de idolatrar algo delante de María Gómez Cámara, esa mujer enlutada, ya muy anciana, sentada en su sillón de orejas frente a las caras. El director y después los otros 6 miembros, cámara, redacción, producción, técnicos, como si fuesen militares, como lo que hemos visto estos días en la televisión, no solo hicieron su reverencia japonesa a esa mujer, sino a la casa y a las caras. Con el respeto tremendo, hacía una cosa que yo pensaba sinceramente que se iban a tomar como un reportaje más, un misterio más, quizá a veces con esa sorna de quien es obligado a hacer un trabajo y no cree en ello. Guardo en mi cartera que llevo hace unos 20 años encima, que no la cambio, porque es mi cartera de recuerdos, una pequeña lámina con unas palabras en japonés, que no voy a decir aquí, y un dibujo, una caricatura. Era el jefe de la NHK, en recuerdo de unos días inolvidables. He estado muchas veces en Belmez como ejemplo de casa con misterio. Nunca he visto a gente con tanto respeto, y venían del otro lado del mundo. Ese respeto, esa sensación, esa especie de sometimiento a lo extraño, me sorprendió. Ahora, al ver las imágenes de la tele, lo he comprendido. Por eso esta noche hacemos nuestro particular homenaje. Homenaje al país del sol naciente.
126 millones de habitantes, casi 7.000 islas. El símbolo sagrado, el Fujiyama. Ese imponente monte, donde, por cierto, esta noche lo vamos a aprender, han pasado algunas cosas extrañas. El lugar donde cayeron las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Lugares marcados dentro de esta isla llena de arqueología, de historias, mitos, fantasmas, videntes ciegos, llena de extrañas ruinas que nadie comprende, llena de sensaciones, por ejemplo, como ocurre en algunos templos, donde todavía hoy hay dibujos frescos de los yurei o los aparecidos. Creo que todo eso merece absolutamente la pena. ¿Por qué hay tanta distancia todavía con el país del sol naciente? ¿Por qué somos tan diferentes? Ante la tragedia nos damos cuenta, ¿verdad? Nuestro homenaje comienza en este preciso instante. Hemos tenido, además, la fortuna de contar con guías de excepción. Van a pasar muchos amigos por aquí. Uno de ellos es Juan Antonio Sanz. Él fue durante muchos años director de la delegación de la Agencia EFE en Japón. Y es un experto en todo lo que tiene que ver con los fantasmas japoneses, con los aparecidos, con los remanentes, con las sombras. Todo eso que el cine nos ha traído y que sorprende porque tiene algo, claro, la diferencia, que ellos lo creen de verdad. Él va a ser nuestro primer guía, primer nombre para esta noche, para este viaje al que os invitamos. Un viaje a lo que no se cuenta posiblemente del país del sol. El primer término es yurei. Tenemos una figura muy semejante a los fantasmas de Occidente, son los llamados yurei. Los yurei son la evolución negativa de los que se conoce como rei-kon, que viene a ser como el alma o el espíritu. Si una persona fallece de muerte natural o si recibe los ritos funerarios preceptivos, no habrá problema y se convertirá, de acuerdo con el shintoísmo, que como sabemos es una de las religiones mayoritarias junto al budismo en Japón, se convierte, como decía, en un espíritu protector de la familia. Pero sin estos rituales, o si la muerte ha sido el resultado de un suicidio o un asesinato, entonces nos encontramos ante uno de esos yurei tan fielmente retratados en las películas de terror niponas, como recordemos Ring. Estos yurei tienen la capacidad de atravesar la tenue niebla que separa el más allá de nuestro mundo. Además lo hacen pertrechados con los sentimientos más negativos del ser humano, por ejemplo la ira, el afán de venganza, el despecho, los celos. Se convierten así en un ente aborrecible. Por eso tales fantasmas son relacionados con lugares determinados donde ocurría algún hecho luctuoso durante su vida mortal o con el sitio donde precisamente murieron dramáticamente. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Siempre me he preguntado por qué en la iconografía lo japonés es tan extraño. Y hoy vamos a descubrir que esa extrañeza viene desde el principio del tiempo. En las primeras estatuillas del Neolítico aparecieron figuras que muchos consideraron casi como extraterrestres, por lo raro. Estoy seguro que ahora me identifico con un montón de amigos de mi misma generación. Voy a desvelar un secreto. Aquel dibujo que tengo en mi cartera del director de reportajes de la NHK, televisión pública japonesa, era la semblanza de Mazinger Z. ¿Quién ha podido olvidar a Mazinger Z si es un niño nacido en los 70, no? Bueno, pues si os acordáis, las figuras que el autor Go Nagai utilizaba para generar monstruos mecánicos estaban inspirados, es increíble, en los antiguos mitos de fantasmas y monstruos japoneses. Y a los niños de España, y me gustaría saber si os pasó lo mismo, nos impactó de una forma muy especial. Las formas, los ojos, las tenazas, todo eso aparece desde la antigüedad, tiene un porqué. Es más, esta noche, esta misma hora, tenéis la oportunidad, como siempre, de hacer este programa algo visual interactivo. En ikerjimenez.com, si no está ya en apenas unos minutos, nuestro compañero Guillermo León, bueno, trabajando a tope para tener un pequeño museo del misterio y el horror japonés. Os vais a sorprender, tanto en ikerjimenez.com como en nuestra página de Facebook, La Nave del Misterio en Facebook. Vais a ver cosas increíbles. Una de ellas, un templo que pone los pelos de punta. Un templo con recuerdos del siglo XIX
y de verdad que es para irse ahí y grabar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hablamos del templo de Zensoan. Está más o menos a 1 hora de Tokio, hacia el sur. Se le conoce principalmente por su colección de pinturas de Yurei. Antes nos hablaban de sus fantasmas, los Yurei. Pues bien, hay pinturas espectaculares. Algunas de ellas destacan porque están realizadas en seda, son del siglo XIX, Iker, y representan pues todo tipo de fantasmas diferentes. Solo se abren durante el mes de agosto, porque parece que en ese mes es cuando los espíritus están más cerca. Esa puerta entre el más acá y el más allá se abre y los espíritus están más cerca, y es cuando en Japón además se cuentan más historias de fantasmas, cuando los abuelos reúnen a los nietos y les cuentan la historia de los Yurei. Además es un templo sintoísta, hablábamos antes del sintoísmo, Iker, y pues allí se reúnen para dar charlas, y al parecer esta es una colección privada porque un antiguo narrador de historias, de cuentos, de leyendas sobre fantasmas se dedicó durante toda su vida a buscar esas representaciones. En Japón dicen que eres pintor o eres el más grande de los pintores. Eres pintor cuando haces pinturas normales. Cuando pintas a fantasmas es cuando te conviertes en un gran pintor, porque esas representaciones tienen que salir de la mente de los más grandes artistas. O sea, el artista se consagra cuando es capaz de expresar el terror. Y yo no sé si con palabras podemos definir las figuras que hoy están en ese templo de los Yurei, pero son aterradoras y mágicas al mismo tiempo. Tienen como algo de la extraña verdad, de la truculencia, ¿no?, de los aparecidos en Japón. Sí, además vamos a ir poniéndolas, Guillermo, tanto en ikerjimenez.com como en el muro de Facebook. Va a ir subiendo algunas de las fotografías de esos cuadros porque realmente son terroríficas. Tengo ante mí una mujer fantasmal con unas manos muy largas, huesudas. Dicen que se aparece cuando hace mal tiempo. Tiene, además, fíjate, los fantasmas en Japón lo representan siempre con el pelo como alborotado, y como más de un ahogado, blancos, ¿no?, de los normales, ahogado a veces. el aspecto de una ahogada. También está el fantasma de una cantante callejera, así lo llaman. Tienen los ojos completamente en blanco si nos fijamos, y abajo, en vez de pies, normalmente a estos fantasmas japoneses no se les representan los pies, pues justo abajo tiene fuegos fatuos. Además parece que está flotando sobre el agua de un río. Vamos con el fantasma de un pintor muerto. Este pintor muerto vuelve para proteger a su bebé. Vemos que lo coge entre sus fantasmales manos, que está además como flotando por encima de un bosque. Al parecer quiere proteger a su bebé porque a él le asesinó el amante de su esposa y no quiere que haga lo mismo con su pequeño, con su hijo. Y este fantasma del siglo XIX, pintado en seda, está ahora mismo en una de las paredes de ese templo sintoísta. Una mujer que parece tener las costillas al aire, sus ojos están hacia abajo, el pelo lacio. Dicen que parece que esta mujer se derrite, porque verdaderamente es una obra que parece que va hacia abajo poco a poco, que la pintura se ha ido deshaciendo. Dan terror. Además, esta mujer parece que lo pasó realmente mal, tiene la boca hacia abajo en un gesto muy terrible y esos ojos blancos. Además, la piel, dicen que en ocasiones se transparenta, como esta aparición de una anciana, donde los fuegos fatuos también están a sus pies. Los representan con colores, esos fuegos fatuos azules, rojizos, verdosos, o el matrimonio, una pintura que se hace llamar el matrimonio. Se representa con un cráneo humano entre las manos y entre los dos, entre la mujer y el hombre. Él lleva un tocado funerario budista, hay que fijarse en esos detalles, y además, si nos fijamos mejor en su rostro, los dos tienen la cara roja, llena de sangre. Todo el equipo, Fermín Agustí, Carlos Largo, Coque Peinado, nuestro compañero Yeray Martínez, al que le damos una especial bienvenida, con estas músicas que proceden de Japón y que parecen el mismísimo lamento de los Yurei. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Tú también has aportado, por supuesto, tu conocimiento a esta colección con una iconografía
aberrante y al mismo tiempo que sobrecoge, y qué difícil es que algo todavía nos dé miedo. Ahí está el éxito de los directores de cine japoneses que reincorporaron todo esto en los 90 a la escena cinematográfica. Me comunican mis compañeros que ya está todo en la web, ya está volcándose todo, y por lo tanto en este mismo instante, la 1:26, casi en la rampa de lanzamiento del viaje, queriéndonos ya marcharnos todos a Japón, podemos decir que vídeos de contacto ya al aire. Vamos a ver si tenemos mucha información de amigos de Japón, que conozcáis estos temas, y también vuestra opinión, por desgracia, ¿no?, de todo lo que está pasando. Esta noche es de homenaje para el país nipón. Vamos a dar las vías de contacto. Iker 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y como siempre www.cadenaser.com. Y como no, esta noche teníamos que tener un regalo especial. Películas japonesas, 3, de una película, la tengo aquí, vemos a una madre y a un hijo, se llama Mother. Él tiene pues una serie de enfermedades mentales, hay asesinatos, Iker, y la verdad es que es un thriller apasionante. Puro thriller japonés, para todos los que conecten con nosotros. Ya las imágenes en ikerjimenez.com, donde también está el debate de la semana. ¿Es esta explosión nuclear de Japón parecida a Chernóbil? ¿Puede ser un segundo Chernóbil? Llevamos una semana pegados al televisor, precisamente de la NHK. No sabemos si nos están contando toda la verdad o no. No sabemos qué está pasando. Sí sabemos que hay gente que con una dignidad tremenda está exponiendo sus vidas para sellar todo eso, para enfriar todo eso. Queremos vuestra opinión. Nosotros ya no sabemos ni qué pensar. Si ocurre cualquier cosa a lo largo de esta noche, por supuesto informaremos puntualmente. Ahora bien, en estos seres en los que se cree todavía en Japón, dicen que hay un contraste tremendo entre una generación que todavía vive 70, 80 años, que son muy tradicionales y que creen en todo esto. Hay una explosión de la gente más joven, hiperpegada a la tecnología. Es curioso el contraste, ¿verdad, amigos? El país de los fantasmas y de la creencia del sintoísmo es el país de la vanguardia tecnológica. Es curioso. Le preguntábamos a Juan Antonio Sanz por cómo defenderse de estos espectros, porque no solo hay que creer en ellos, sino en la posibilidad de que a uno le ataquen, y eso pasa hoy. Decía Spielberg que la clave de los directores de cine japonés y su éxito es que precisamente el director estaba creyendo de verdad en lo que aparecía, y eso le daba una dimensión completamente distinta a la película, algo que por desgracia en Occidente yo creo que ya no podemos hacer. Nuestro guía desde Tokio nos habla de cómo se puede uno liberar, y los remedios dan casi tanto miedo como los propios aparecidos. Hay algunas costumbres para evadirse de los fantasmas. Se puede luchar contra los espectros con la ayuda de unos escritos sagrados sintoístas, se llaman Nofura, que contienen el nombre de un kami. Los kami son los dioses en japonés. Estos papeles consagrados pues deben ponerse en la frente del yurei, del fantasma, para que tengan efecto, y también protegen a los hogares y los templos. Para que os fijéis hasta qué punto los espectros pueden interactuar con el ser humano. La puerta que divide el más allá del más acá es muy débil en Japón. Las descripciones son parecidas. A veces los fantasmas son una simple sombra partida por la mitad. Hay cabeza, pero no hay ojos ni boca, no hay orejas, los brazos son 2 muñones, y el cuerpo está partido a la altura del pecho, y eso va avanzando y persiguiendo. Son la peor estirpe de los fantasmas, fantasmas que pueden acabar con nosotros. Otra clase especial de criaturas horrendas o de fantasmas japoneses son los jikininki. Son unos fantasmas devoradores de hombres. Son los fantasmas de personas especialmente impías que se transforman en esta especie de zombies espectrales. Ahora no sé si esto es la nave del misterio radiofónico o es un templo de sonidos. ¿Estáis en el templo, amigos, con nosotros? ¿Os imagináis el templo a oscuras con esos techos aguantando a pesar de las inclemencias del destino? ¿Os imagináis lo sombrío de su interior? ¿Os imagináis en las paredes a estos yurei observando?
¿Qué estarán pensando los yureis de todo lo que ha ocurrido en Japón? Santi, tú has aportado una serie de láminas impresionantes que la gente puede disfrutar ya en ikerjimenez.com de esa filosofía tan bizarra y tan terrible de lo japonés, el fantasma que te puede atacar, no solo que, como en Occidente, nos recuerda una historia, recorre el mismo camino diciendo que allí murió, no, sino que puede llegar a ser agresivo si esa persona ha sido impía, si esa persona se ha portado mal, una creencia absoluta y que sigue ahí. Y sigue ahí, y además muy metida en todo lo que es la cultura japonesa. Fíjate que el teatro kabuki, la forma escénica original de Japón, siempre ha tenido un componente sobrenatural importante. Y aún a día de hoy, cuando el público que va a una representación kabuki, el público japonés, que es experto en lo que está viendo, ve aparecer a una figura femenina de largos cabellos, con el kimono abrochado al revés, en vez de el lado derecho sobre el izquierdo, el lado izquierdo sobre el derecho. ¿Eso qué significa? Eso es así como se amortaja. Cuando te abrochan el kimono al revés, es para amortajarte, precisamente, generalmente en blanco, un kimono blanco abrochado al revés. Y ese kimono además es muy largo para que no se le vean los pies a la actriz, que además está entrenada para caminar como si se deslizara, como esos fantasmas sin pies que representa la mitología japonesa. Cuando aparece una de esas figuras, todavía un estremecimiento recorre las plateas de los teatros de Japón. Lo que está poniendo ahora mismo en antena Geray Martínez, curiosamente, tiene que ver con ese teatro kabuki, esas representaciones con un sonido, y claro, estamos en el imperio de la tecnología, estamos en un mundo del siglo XXI, y hemos sentido, yo creo, ese mismo escalofrío simplemente con una actriz, con un kimono cambiado, caminando de cierta manera, y dándonos cuenta de que todos los grabados de los fantasmas japoneses o no tienen pies, o el pie es fuego que está devorando las extremidades. Hay como una significación de que ellos ya no están pisando el terreno, pertenecen a otra cosa completamente distinta. Pero además, fíjate cuántos relatos de testigos hemos tenido en estos mismos micrófonos, de personas que nos han escrito SMS, que nos han escrito correos electrónicos, que han atendido nuestra llamada, y que precisamente mencionaban que la figura espectral que decían haber visto tampoco tenía pies. Nuestra nave se dirige a algún punto del Japón. Vamos a visitar sitios que no son muy recomendables, quizá. Nuestro homenaje, ¿qué homenaje podemos hacer? Homenaje de respeto, de admiración por ese pueblo, de admiración profunda por ese pueblo. Nos da mucha pena lo que está ocurriendo con ellos, porque cuando veíamos las imágenes del tsunami, que encima tenía fuego, por ejemplo, había imágenes del agua llevando fuego encima, un volcán que se despertaba, el peligro nuclear, el terremoto, o sea, ¿qué más puede ocurrir y por qué? Bueno, pues a pesar de eso, el estoicismo y la serenidad. Vamos a también saber por qué. Vamos a intentar hablar con personas que pueden explicarnos cosas. Pero el viaje comienza. El primer lugar, sin duda, tiene que ser el sagrado, el símbolo, las mismísimas faldas del mítico Fujiyama. Ahí está, por ejemplo, el Monte Fuji. El Monte Fuji es la montaña por excelencia sagrada de Japón, y en sus faldas, por ejemplo, en japonés, se han avistado aparatos extraños, luces muy misteriosas. También en la zona cercana a Soyasan, es una montaña sagrada al sur de Osaka, unos 50 kilómetros de esta gran ciudad, la segunda más importante de Japón, que también es uno de los principales lugares de peregrinación de la secta Shingon, del budismo. Allí hay un inmenso cementerio, el de Okunoi, que también con esto podemos relacionarlo con el tema de los fantasmas, en un bosque de cedros altísimos, y ahí se han registrado avistamientos de ovnis. Esto se encuentra más o menos en el sur de Japón, en la península que se llama Beki, donde están, por cierto, algunos de los principales santuarios budistas de Japón, y también el mayor de los santuarios shintoístas, el de Ise.
¿Tendrá algo que ver la mentalidad profunda del japonés con su visión del más allá? Le hemos preguntado al doctor Cabrera, evidentemente, desde su punto de vista psiquiátrico y su conocimiento, ¿cómo interpreta él todo esto que está ocurriendo? Todo lo que está pasando. ¿Por qué este proceder tan curioso para todos nosotros? La mentalidad japonesa ante este desastre y ante todos los desastres que han tenido en la historia es siempre la misma. Es el estoicismo, es el abandono al destino, es el control de las emociones y sobre todo es el culto al sacrificio y en una cosa muy especial que los occidentales no entendemos. El individuo no es nada en comparación con el grupo. Todo se subordina al grupo y así es como hay que entender cómo se han enfrentado a este desastre de la naturaleza y al riesgo nuclear ahora mismo. José, podemos decir que, digamos, el comportamiento que ha tenido la población japonesa ante el tsunami y el pánico nuclear, tenemos que aprender nosotros los occidentales, en general todo el mundo, ante este comportamiento. Es una lección, digamos. Bueno, los japoneses, que en otras cosas, digamos que han hecho alarde de una fiereza importante, como en la Segunda Guerra Mundial, en esto nos han dado una lección general. Es decir, la capacidad de aguantar el destino que están teniendo en estos instantes es encomiable. Es decir, yo creo que en ningún país, sobre todo occidental, estaríamos a la altura de este espíritu de sacrificio, es decir, de esta disciplina, de este control de la tristeza y de aceptar que la naturaleza, cuando golpea, golpea y no va a ser menos el golpe porque lloremos más. Le preguntábamos incluso a una súbdita japonesa, Keiko Otori, sobre por qué no se les veía llorar. ¿Por qué nosotros en Occidente nos quedábamos tan sorprendidos al ver que no derramaban apenas lágrimas, solo en algunos casos? Estaban viviendo el desastre más increíble que nadie puede imaginar y sus ojos prácticamente secos. Ella intentaba, como socióloga japonesa, explicarlo de esta forma. Intentamos no molestar a los demás, porque nosotros en general para llorar delante de alguien y todo, es un poco de que da un poco de vergüenza. También, aunque no demuestra dentro que está sufriendo mucho y muy triste, y eso, por ejemplo, entre los japoneses entendemos cómo se siente. Lo que quizá es más difícil de imaginar o comprender o sentir, Santi, es algunos pequeños juegos que parecen juegos de niños, que son juegos terroríficos. Hay una serie, por ejemplo, y esto viene desde la más remota antigüedad de Japón, de muñecos y muñecas que son la viva imagen del horror, por lo menos para un occidental. Pues sí, tú imagínate una pequeña muñeca tradicional japonesa vestida con su kimono, perfectamente peinada, que no dice aparentemente nada, que está en un altarcito en el templo de Manenji en Hokkaido, pero que cuando los visitantes preguntan a los monjes cuál es la historia de la muñeca, se pueden llevar una de las mayores sorpresas de su vida. La historia comienza en 1917. Un joven en Hokkaido pues está en el mercado, un joven de 17 años, y decide comprarle una muñeca a su hermanita pequeña de 3 años que está enferma. Elige esta muñeca, se la lleva, y la pequeña Okiku, que es como se llamaba la jovencita, bueno, la niña en este caso, pues la adopta automáticamente como su bien más preciado. La lleva a todos sitios, la peina, la viste, la cuida. El problema es que Japón estaba siendo, como todo el mundo en aquel momento, azotado por la terrorífica epidemia de gripe de 1918. La niña, que ya había tenido problemas de salud, había sido una niña de salud frágil, automáticamente contrae esta terrible enfermedad y muere como tantos millones de personas murieron víctima de aquella epidemia. Según los ritos japoneses, la niña es incinerada
y junto a ella son quemados todas sus pertenencias, kimonos, juguetes. El problema es que el dolor de la madre era tan intenso que se renunciaba a tener que darlo todo sin quedarse con un solo recuerdo, y se quedó con la muñeca. Aquella muñeca que según el ritual tenía que haber estado allí, quedó en manos de la familia. Por lo tanto ya deshizo una de las normas férreas de la cultura japonesa. Sí, sí. Tenía que incinerarse todo eso. Efectivamente. Pasaron los días y la muñeca empezó a sufrir una transformación que al principio parecía que era la imaginación de la madre sumamente dolorida por la muerte de su hija, pero que luego pudo ser perfectamente medible, y nunca mejor dicho. El cabello de la muñeca, de una longitud estándar, normal, empezó a crecer de una manera imperceptible, casi como crece el cabello de las personas. Cuando ya la muñeca, esa diminuta mata de pelo, no es una muñeca muy grande, le llegaba a sus rodillas, lógicamente esta madre empezó a alarmarse y pidió ayuda a los monjes del monasterio de Manenji. Ellos le dijeron que debido a esa alteración del ritual, el espíritu de la niña había quedado prendido en su bien más preciado, en la muñeca, y que ahora casi sería peor destruirla. Así que la muñeca fue preservada. Cuando, debido a circunstancias familiares, en 1938, pues no pudieron conservarla, decidieron depositarla en el lugar más seguro que conocían, que era el propio templo, y desde 1938 ha estado allí, con el cabello creciendo constantemente. Se le recorta cada X tiempo y vuelve a crecer. Ese cabello ha sido analizado. Es cabello humano. Es sin duda una de las fotos más impresionantes de este recorrido por el Japón de los misterios. Una muñeca además con una cara un poco abombada, una muñeca muy niña y que tiene al parecer ese prodigio en su propia estructura o fisonomía. Hay otra fotografía que sería propia de un templo. Vemos a unos monjes sentados en posición de flor de loto, a veces con las manos como abiertas hacia el universo meditando, y están ahí, pero son calaveras. Son calaveras incluso muy viejas, como con musgo, momificados, cuerpos que se han quedado ahí perennemente en el último movimiento, en una especie de inmolación ritual, Santi. Pues sí, es una costumbre sumamente antigua y sumamente impresionante, porque estamos hablando de monjes que deciden convertirse en un momento dado de sus vidas, cuando ya son muy ancianos, cuando ya deciden que han cumplido su ciclo en la vida, como último alarde, no sería la palabra, pero como última muestra de santidad, deciden demostrar la pureza de su meditación y la pureza de su intención de alcanzar el nirvana, convirtiéndose ellos mismos en momias. Durante una ceremonia que dura años. Estamos hablando de que la primera fase en la que cambian la alimentación, etcétera, dura 1000 días. Durante 1000 días van purificando su cuerpo a través de la meditación, cambiando radicalmente su alimentación para que cualquier resto de la flora bacteriana que llevamos todos dentro haya desaparecido y no haya por tanto un proceso de descomposición normal, porque el cuerpo no contenga bacterias cuando ellos pues fallecen, pues van cambiando su propia fisonomía hasta que, finalizado ese momento, simplemente dejan de comer, meditan, mueren, y así se les preserva en la misma postura en que murieron. Ese cadáver, sumamente deshidratado, sumamente purificado por esas infusiones, alimentos especiales, etcétera, ha sido prácticamente embalsamado en vida, y con el paso del tiempo no se descompone, se va convirtiendo en una momia que es venerada por sus compañeros del monasterio. Una y 45 minutos, un lugar que por desgracia para los japoneses es como un estigma, ¿no? No quieren mostrarlo, es difícil, hay imágenes muy impresionantes y tiene una lógica todo esto.
porque se está convirtiendo en un bosque donde la muerte es casi como un árbol más que atrapa a los viandantes. Un bosque maldito que existe, que aparece en los informes policiales, en cuyas fotografías se pueden ver a personas humanas que no son atrezo ni muñecos. Un bosque que da auténtico pavor. El bosque de Aokigahara, justo a los pies del monte Fuji, del que hablábamos antes. Un bosque donde nada más entrar ya hay un cartel que pone: tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Eso pone en un cartel que estoy viendo a la entrada del bosque. Eso pone en un cartel a la entrada del bosque, pero no es el único cartel que te puedes encontrar cuando vas entre los árboles. Te ponen: piénsatelo, pide ayuda, todo porque la gente va allí a dejarse morir o a suicidarse. Algunos dicen que dentro del bosque los GPS, las brújulas se vuelven locas y que mucha gente ha muerto porque ha perdido pues la orientación de dónde estaban y no han llegado. Es un bosque muy grande. Es un bosque de 35 kilómetros, es un bosque bastante grande, muy profundo, con muchos árboles, con muchísima vegetación, es muy verde y dicen que es muy fácil perderse. Fíjate, Iker, cada año hay 700 voluntarios que anualmente buscan cadáveres. 700 personas que van, además, dejando como estas cintas que pone la policía cuando se comete un crimen, un asesinato, para que así se lo piensen, para que no entren en recintos donde ya se han suicidado otros. Intentando precintar el bosque. Intentando precintar ese bosque maldito. En 1998 encontraron 73 cadáveres. En el año 2002, 78 cadáveres. A partir de ese año, el gobierno decide no hablar más de las muertes de este bosque, porque parecía que la gente se animaba a ir a morir allí. Es más, hay una larga tradición en este sitio donde además se dice que se escuchan lamentos, que se escuchan las voces de los que se han quitado allí la vida. Pero en el siglo XIX, cuando había tantas epidemias, cuando había pestes, cuando el Japón feudal empezó a sufrir las hambrunas, las familias que no podían mantener a sus niños pequeños y a sus ancianos los llevaban a ese bosque para que se perdieran, para que desaparecieran y así murieran ellos solos. Tienen un verdadero problema porque se cree que es el segundo lugar del mundo donde más suicidios se producen. Después del Golden Gate en San Francisco, pues este es el segundo lugar, Iker. Además, las escenas son terribles. Hay gente en tiendas de campaña que se han encontrado casi momificados, como esos monjes que ellos mismos hacen ese proceso de momificación. Se pueden ver fotografías de personas colgadas, ahorcadas. Y además hay yacimientos, hay cuevas extrañas donde también se han encontrado varios cadáveres. Si veis los carteles, tanto en japonés como en inglés, ponen no entren en esas zonas. Parece ser que también es tierra volcánica y dice la gente que hay una especie de atracción de las personas que están pensando en quitarse la vida a ir a este lugar. Pero además también, Iker, prohibieron un libro que sale en 1993 y que se llama El completo manual del suicidio. En muchos sitios prohíben este libro porque varios de los cadáveres que encuentran en el bosque de la muerte, en el bosque de los suicidios, esos cadáveres tenían al lado precisamente este manual de la muerte. Un libro en el que paso a paso te van diciendo las diversas formas de suicidarte, cuáles son más beneficiosas para la persona, poniendo 5 calaveras, cuáles son más rápidas. Se prohibió en muchos sitios a vendérselo a menores, pero en otras provincias no, solamente en 8 provincias se prohíbe vendérselo a menores. El bosque cerca del monte Fuji. ¿Y qué ponía en el cartel? Simplemente para recordarlo como última imagen de este paseo un poco de pesadilla. Hay un cartel con unos maderos justo a la entrada
unos bosques, unos árboles que parecen manos, que parecen garras, densísimo, y en mitad de eso una advertencia. Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Una y 51, homenaje a Japón, homenaje como puede hacer Milenio 3, claro. Porque todo esto, aunque haya historias absolutamente dramáticas, como esta última, forma parte de un inconsciente, de un arquetipo mental milenario. Se sabe que en las islas de Japón, en las 7000 casi islas que hay en Japón, aunque hay unas evidentemente 4 mucho más importantes, hay vida desde el Paleolítico, y hay cuevas, cavernas extrañas desde el Paleolítico. Algunas de las figurillas, de las que luego os voy a hablar, las figurillas Dogu, se han convertido en auténticos expedientes X de la antigüedad. Son extrañas, extrañas como tanta simbología. Hemos ido a este bosque, hemos conocido los yurei, hemos sabido algo más. Falta por anotar un término que os puede sorprender. En esta especie de diccionario, no del suicidio, desde luego, sino todo lo contrario, de la curiosidad, de la sorpresa permanente. Itako. Itako es alguien que puede hablar con los yurei, por ejemplo, Santi. Pues sí, que puede hablar con los muertos. Es increíble que en pleno siglo XXI, en ese Japón ultratecnificado, perviva una tradición que es milenaria. Se habla de que esto de lo que vamos a hablar podría proceder del periodo Jomon, que empieza en el año 13.000 a.C. Es decir, estamos hablando de una tradición que viene de épocas muy muy remotas. Las Itako son las videntes, mediums, chamanes, ciegas de Japón. Cuando tú imagínate en una sociedad feudal y agraria como era la japonesa, en la que la mujer prácticamente su valor en una familia campesina era su fuerza de trabajo, su capacidad para ser casada con otra persona, etcétera, etcétera. Imagínate la desgracia que era que una niña naciera ciega. Pues las niñas ciegas eran, desde todo el archipiélago, eran llevadas por sus padres al monte Osore, en el norte de la isla principal. El monte Osore es el territorio de las Itako. Las Itako, definirlas como brujas, como mediums, como todas esas palabras que conocemos nosotros, sería muy limitado. Son todo eso y mucho más. Son las personas que hablan con los muertos. Todos los años hay un festival, hay una celebración en el monte Osore, en el cual decenas de estas mujeres, en improvisados tenderetes, atienden a miles de personas que se acercan para hablar con sus familiares fallecidos. Y lo ven como una cosa absolutamente normal. Las Itako son dejadas a la comunidad cuando son muy pequeñas, cuando son niñas. Se trata de niñas que o han nacido invidentes, tienen que ser ciegas todas por tradición, o han perdido la vista a edad muy temprana. El entrenamiento de las novicias, que visten un kimono blanco, es durísimo. Tienen que aprender de memoria textos. Obviamente no pueden leerlos y no manejan la escritura braille, no es tradicional, digámoslo así. Tienen que aprender de memoria textos larguísimos, complicadísimos rituales, cánticos y finalmente acceder a una ceremonia de iniciación que a nuestros ojos podría parecer tremendamente cruel. La novicia tiene que casarse con el dios, se la viste de novia y en un cónclave con todas las ancianas de la comunidad tiene que repetir los cánticos hasta que cae en trance. El proceso puede tardar días. Finalmente, cuando cae en ese trance, en algo muy parecido a lo que es las ceremonias de santería o de vudú en otras latitudes, es poseída por uno de los dioses, es poseída por uno de los kami, que es el que a partir de ese momento le va a dar el don, le va a dar su poder para abrir la puerta con el reino de los muertos. Y ese momento es en el que ya forma parte de la comunidad. El terrible problema es que hay muchas, o había muchas, que no pasaban la iniciación. Esas eran automáticamente dejadas
a su suerte en el bosque hasta que morían. Vamos con mensajes. Fíjate, nos hacen llegar un mail donde Makiko, que es una japonesa que está residiendo en Madrid, pues quiere que hagamos una cosa. El proyecto de las 1000 grullas. El proyecto consiste en que sabéis que los japoneses hacen esas figuras de papel, ¿verdad? De origami, exactamente. Pero es una noticia, la mando ahora porque creo que lo han conseguido ya, ¿no? Lo de hacer 1000 grullas. Nos lo han mandado ahora, pero es que cada 1000 grullas se convierte en un deseo. Con lo cual, cuantas más grullas se hagan, pues más deseos va a haber. Con lo cual, lo repetimos. http://las1000grullas.wordpress.com. Con que ponga las 1000 grullas con número, le va a salir. Y así ayudamos todos a Makiko, que es una japonesa que vive en Madrid. Mira, hablábamos de dibujos, pues también nuestros oyentes nos mandan dibujos pensando en Japón. Además, con esos ojos casi blancos, de los fantasmas como un símbolo, japoneses. Dos símbolos clarísimos, gracias. Esos ojos sin pupila y lo de dejar morir en el bosque. Son dos cosas que parece que acompañan el ancestro y el mundo espiritual de Japón. Es un dibujo, Iker, de Clara Barcia. Lo pondremos en la redacción. Vamos con más mensajes. Nos decían, solo una precisión, el kabuki es originario del siglo XVI. Posiblemente lo estáis confundiendo con el teatro, no, anterior al siglo XIII. Pues gracias por ayudarnos. Sí, señor. Pedro desde Yecla. Sencillamente, las imágenes de las láminas son siniestras. Las estoy viendo y se me ponen los pelos de punta. Un saludo a todos y no cambiéis nunca. Tienen esa facultad. Estamos acostumbrados a todo, y un dibujo del siglo XIX, por ejemplo, nos pone la carne de gallina. Hay algo mágico ahí, no me digáis que no. Grego desde Puerto Llano dice que en Occidente nunca podremos llegar a creer lo mismo que en Oriente, ya que nosotros no tenemos esa cultura tan ancestral y misteriosa. Sergio, que nos decía buenas noches milenarios, soy Sergio de Fuenlabrada. Siempre me he sentido muy atraído por la cultura asiática. Quizá es porque mi tatarabuela era una china que se casó con un español en la época de las colonias. ¿Sabéis que hubo una expedición japonesa que trajo japoneses en la época de Felipe II? Por eso hay muchos españoles en Andalucía que se apellidan Japón. Magnolia de Córdoba, el pueblo japonés está dando una lección al mundo. Sin mi duda. solidaridad con todos ellos y mi admiración. Merecen el respeto y la ayuda de todos. Puede que la tierra se esté revelando. Hagámosle caso. Teníamos una encuesta puesta ahí para saber más o menos qué pensaba nuestro público. En ikerjimenez.com, debate de la semana, nos encontramos ante un nuevo Chernóbil, sí 45,5%, no 54,5%. Bueno, pues para estar muy atentos de todo lo que está pasando en Libia, por ejemplo, o también en esa central que se ha convertido, bueno, pues casi en un ojo, en un objetivo de todo el mundo, ¿no? En Fukushima. Ahora vienen nuestros compañeros con todas las noticias, por supuesto. Y nosotros seguimos el menú. La astroarqueología increíble, la criptozoología, los seres absolutamente espectrales, los lugares malditos, todo eso y mucho más. Japón, homenaje, Milenio 3.